el consumismo, el tener, el hacer creer que la felicidad está en la posesión de ciertos objetos o ropa o complementos que podríamos pensar que son superficiales, pues bueno, no es una cuestión simplemente de acopio, sino cumple una función, ¿no? Que es la función una función identitaria, de buscar, de integración, especialmente en el terreno de los adolescentes que están en una fase de socialización, que necesitan mostrarse y definir quiénes son. Muchas veces, pues, para estos procesos intervienen elementos externos que son, pues, que pueden ser, que adoptan una importancia simbólica y que en este momento gran parte de estos gestos los ocupan las marcas, ¿no? Quien consume ciertos productos o quien tiene ciertos productos pertenece a ciertos grupos o, en fin, hay una serie de ideas asociadas a estos productos que automáticamente recaen sobre ellos, ¿no? Esto no tendría nada especial o nada que objetar aquí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ¿cuáles son estos valores que generan estas necesidades? Que finalmente son necesidades de consumo, ¿no? De mover el dinero. Y pues aquí lo perverso es que estas marcas realmente no se están ocupando de la formación o de los valores que están manejando, ¿no? Sino que simplemente hay un objetivo que es vender cuanto más mejor, ¿no? Y ahí es donde entra ya la preocupación de que si esta dinámica es positiva, o qué hay de positivo en todo esto, ¿no? Incluso para los chicos. Sí, luego hay un engaño, evidentemente hay un engaño, pues porque estas grandes corporaciones, estas marcas, estas ideas abstractas que los chicos compran, ¿no? Estas identificaciones, son capaces de aceptar o vender cualquier cosa, o embellecer o hacer apetecible, ¿no? Cualquier gesto sin un criterio que vaya más allá de hacerlo atractivo y de que se pueda consumir, ¿no? Y ahí está la trampa, yo creo. Yo creo que es muy difícil escapar de las garras del lobo, de este lobo en particular, ¿no? Yo creo que hay muy pocos recursos para no caer de una manera o de otra, ¿no? De alguna manera yo creo que todos están expuestos. En los últimos tiempos hay más intromisión, pues porque desde que existe Internet, la intromisión es más brutal, la captación de datos, los cookies, famosos cookies, que saben todo lo que estás viendo, lo que estás revisando a cada momento, ¿no? Y por donde los GPS de tu propio móvil, que te dicen por dónde te mueves y te están recordando todo el rato qué opciones tienes para consumir, ¿no? Esto nos ocurre a todo el mundo, ¿no? Yo a veces me horrorizo cuando me ocurre a mí, de que te recuerdo que estás paseando por Puerta de Alcalá y aquí tienes tal comercio, tal otro. Esto está sucediendo. Imagínate en una etapa de formación o en fin, ¿no? Donde la fascinación por todo lo nuevo es tremenda, ¿no? Y genera un impacto muy distinto, ¿no? Luego, claro, el trabajo que tengo de Wolf Motives, el vídeo, está estéticamente formalizado
centrándome en una estética casi publicitaria, pero que recuerdan ciertos géneros cinematográficos o publicitarios de una época concreta, de los años 80, está muy centrado en eso, ¿no? Ningún personaje de este vídeo maneja ningún móvil, no hay constancia de esto todavía. Pero realmente es que este vídeo es una metáfora, está simplemente hablando de algo que está sucediendo ahora también. Eso sucedía entonces y sucede ahora, ¿no? Y ahora yo creo de una manera más brutal, ¿no? No tengo yo la solución ni no creo tenerla, vaya, y no creo estar yo fuera de estas garras ni de este sistema, ¿eh? Hombre, desde luego hay un elemento, yo creo, que es básico para huir de estas garras y de cualquier otras, ¿no? Que es la cultura, ¿no? que es algo que muchas veces parece que no interesa que tengamos un espíritu crítico, ¿no? Y la cultura es lo que nos ofrece, ¿no? En cualquiera de sus manifestaciones. Una persona pues, que consuma cultura, lo que está forjando es un espíritu crítico con la sociedad, no solamente la sociedad de consumo, sino con sus políticos, con toda una serie de dinámicas que son las que manejan el mundo, ¿no? Yo creo que la única solución es tener criterio propio y alimentar el alma, ¿no? Un poquito, que es lo mejor que podemos hacer. En un primer momento, el lenguaje documental iba a tener más, que creo que tenía bastante sentido, iba a tener más protagonismo, ¿eh? Esto es algo que a medida que fui tomando decisiones, cuando vas concretando, realizas el trabajo de producción, que en este tipo de trabajos es muy importante, ¿no? De planificación, de tal, pues cuando vas dibujando, vas creando los equipos, etcétera, etcétera, pues te obliga a tomar ciertas decisiones, discriminar unas ideas, unas cosas frente a otras, ¿no? Y, por ejemplo, un tema que no estaba en una primera propuesta, un primer esbozo, es el tema de la noche, ¿no? No iba a ser nocturno, ¿no? El tema de la noche, pues a nivel de producción, marcaba muchísimo. O sea, todo rodar de noche, etcétera, pues a nivel estético evidentemente marca muchísimo, pero también estaba abriendo otras posibilidades. Cuando hablo de este primer esbozo más documental, no iba a ser nocturno, no iba a ser embellecido, como creo que es ahora, que se ha buscado pues crear un ambiente estético pues muy concreto, muy elaborado, que tiene reminiscencias a géneros cinematográficos concretos y tal. Bueno, me apetecía hacerlo así, opté por hacerlo de esta manera y quizá el aspecto de falso documental, pero este lenguaje específico del documental que hubiera sido seguramente más naturalista todo, se perdió, ¿no? Esto, pues bueno, una cosa va en detrimento de otra, ¿no? Pero bueno, se optó luego opté por crear una historia desde el primer momento, teniendo claro que está anclada en la ficción, es una ficción, con unas situaciones muy escenificadas, sin ninguna pretensión de naturalidad en ese sentido, al contrario, con referencias claras a géneros de ficción, y que me parecen igualmente válidos para
hacer la analogía que yo quería hacer. Es simplemente porque esta analogía me parecía, por su claridad y su sencillez, pero me parecía totalmente representativa, ¿no? Un poquito de lo que quería hablar, que es este engaño, ¿no? O esta doble visión o doble realidad, ¿no? Lo que te decía, por un lado, el piercing representa un salirse de la norma, ¿no? Y por otro, siendo casi el mismo objeto, ¿no? O pudiéndose identificar formalmente como lo mismo, ¿no? Pues como el mismo objeto, especialmente forzado en el caso del vídeo, pues representa todo lo contrario, ¿no? Es un elemento de seguimiento, de rastreo, en fin, de intentar analizar tus movimientos y entenderlos para ponerlos en un estándar, vaya, ¿no? que es el desarrollo de la historia del relato, del vídeo es este. Los personajes del vídeo viven, o sea, hay un ambiente que yo creo en todo el trabajo, en todo el vídeo, que hay como una doble realidad, puedes percibirlo. Por ejemplo, en la escena de la fiesta del baile en el bosque, ¿no? Está sonando música, pero que a veces esta música pues, se distorsiona y se transforma o se mezcla con otra. Esto es música rock, música heavy metal de los 80, lo que están escuchando, bailando, tal y cual. De repente lo que están bailando como que queda tapado por una música mucho más mística, dijéramos, ¿no? Que da una sensación como de enrarecimiento, ¿no? Da una sensación como ambiental, como de enrarecimiento, que pertenece un poquito a la subjetividad de los personajes, o sea, que igual están bailando, pero que por dentro tienen como un sentimiento de extrañeza, ¿no? Por todo lo que les rodea, por el bosque, porque tienen inseguridad, porque intuyen que hay un peligro, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Este constante entre lo que sería la vida real o el gesto que están realizando y lo que representa o lo que viene o la amenaza está todo el rato presente y se explica pues, a través del sonido, de la música y también de las imágenes. Siempre cuento que yo empecé, bueno, realicé mis estudios de Bellas Artes en la especialidad de pintura, que es un formato que me parece absolutamente importantísimo y con el que se puede contar todo o casi todo, ¿no? Lo que ya en ese momento, incluso en la propia facultad, de eso estoy hablando de hace mucho tiempo, de mediados de la década de los 90, sin tener la facilidad o la inmediatez que tenemos ahora con las cámaras y con todos estos materiales, asumí que el vídeo era un formato mucho más natural para mí, para mis intereses, que son siempre estos reflexiones sobre la cultura de masas, sobre cultura juvenil, sobre el pop, un poquito en general, ¿no? Luego es un formato mucho más pop. ¿Y por qué? Pues porque me permite utilizar, como tú dices, imagen, texto, música, crear música. O sea, para mis intereses, en mi caso en particular, es como el formato ideal, es el más completo. Ese ha sido un trabajo especialmente difícil porque requería un equipo bastante grande, ¿eh? Luego había un problema de logística importante. Al decidir que la acción sucedía de noche, claro, pues trabajar
en un bosque, porque esto no lo cambié, o sea, los personajes, las evoluciones las sucedían en un bosque y tal, y esto está igual. Lo que pasa es que, claro, trabajar de noche en un bosque es negro, pues iluminar un bosque por la noche es muy bello, es una imagen que hemos visto muchas veces y es muy inquietante y es precioso, pero porque tiene algo misterioso, artificial a la vez, pero que, como muy sugerente. Inquietante, lo que pasa es que a nivel práctico es muy complicado y es caro y mueves muchas personas. Luego, este trabajo ha sido, por logística, ha sido complicado. Y bueno, vamos a tener en cuenta también otro factor, que es que, bueno, por razones X se tuvo que rodar en pleno invierno con temperaturas bajo cero. En el guión había un desnudo integral, en fin, que era bueno, pues que se tuvo que de alguna manera también, pues bueno, que tener en cuenta, ¿no? Pues que había que tener unos medios para que esta persona no cayera enferma o en fin, no hubiera ningún percance en este sentido. Pero todos trabajamos, fue un poco extremo, bueno, pues porque no fue cómodo, como otros rodajes son más fáciles, este no lo fue. Para contestar esto voy un poquito para atrás. Este trabajo, que recupera el tema de la adolescencia, sus problemáticas y sus cuestiones de identidad, de búsqueda de formación de una identidad, etcétera, es un tema que yo había tratado en otros trabajos en el pasado muchísimo, ¿no? Es un tema principal, uno de ellos. Este guión, de hecho, pertenece a esa época, es un trabajo que no se había, por su propia complejidad, dijéramos, no se había podido llevar a cabo y tal. Luego, en el momento de presentarme a la convocatoria, tenía dos opciones, o seguir por la línea que quizás estoy yo ahora más en relación a mis últimos trabajos, ¿no? Que contienen muchísimo texto, que tienen otro tipo, también sobre reflexiones sobre cultura de masa, sobre pop, etcétera, pero que tienen otro alcance. O recuperar, bueno, recuperé este guión, lo adapté, evidentemente, pues un poquito, y más se ha ido adaptando durante el proceso, pero que de alguna manera aquí estoy recuperando un trabajo anterior, y esto hubiera sido imposible sin la ayuda de esta beca, pues porque son trabajos costosos y que muchas veces se quedan en el tintero, ¿no? Luego, la oportunidad de poder llevarlos a cabo, la experiencia es muy diferente. Una cosa es imaginarlos, proyectarlos, escribirlos y tenerlos en la carpeta, y la otra es llevarlos a cabo, ¿no? No tiene nada que ver, es muy satisfactorio, y en ese sentido, pues bueno, aparte que me siento muy agradecido, creo que es muy importante, que como en mi caso hay tantísimos artistas y en situaciones con proyectos que están ahí, esperando la ocasión. Me parece muy bueno. Yo creo que hay muchísimo, hay muchas iniciativas, bueno, hay muy buenos artistas, yo creo, y en todos los ámbitos hay mucha creatividad y la pena es que quizá no da la sensación de que no nos lo acabamos de creer, ¿no? De que hay mucho talento y muchas energías puestas en esto, ¿no? Y bueno, pues a veces iniciativas privadas como estas, pues se agradecen muchísimo porque no se acaba de implantar la idea, ¿no? de que lo que tenemos es muy importante, que habría que cuidarlo muchísimo, habría que potenciarlo, porque es un inmenso patrimonio
y es nuestra identidad, eso sí que es nuestra identidad, ¿no? Como pueblo, como país, como tal. Y a veces no parece que tal. Y luego, bueno, pues venimos de un momento de una crisis tremenda que ha afectado muchísimo a este campo. Lo que se tendría que intentar es que, ya que el discurso ahora es de que ya se ha salido a la crisis y tal, habría que notarse. Lo que no puede ser es salir de la crisis y que el artista permanezca en la crisis mientras otros campos pues sí prosperan y crecen, ¿no? Y de momento no estoy viendo no demasiado. Yo creo que es muy importante para todos nosotros y para los artistas y para todo el mundo que necesita que se regulen sus derechos y su trabajo, pues porque es un trabajo. Aquí hay mucho la tendencia de pensar que quien se dedica a la cultura es porque le da la gana y es un capricho, ¿no? Y no tiene ningún derecho a reclamar ni a exigir